Buenos días a todos, estamos acá en Radio Hablemos Sin Saber 66.6 para compartir una tarde distinta. A pedido de ustedes, nuestros queridos oyentes, vamos a transportarnos al jardín griego en el que nos encontraremos con el particular personaje de Epicuro Samos. Para conocer ellos tenemos invitadas especiales a las griegas Nazarena y Ana, que son una excelente cantante y además son licenciadas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Primero los saludo a mi compañera panelista de siempre, Paula, quien le dará una breve introducción. Buenas tardes, Elías. Buenas tardes, Nazarena y Ana. ¿Cómo están? Antes que nada, voy a hacerles conocer sobre la vida de nuestro filósofo. Epicuro nació en el 341 al 270 a.C. Su enseñanza, a pesar de no haber ejercido una gran influencia en la filosofía posterior, fueron muy estimadas en su época y sus máximas eran sumamente respetadas por sus contemporáneos. Este filósofo es muy interesante, ya que es el creador de una comunidad, leí, denominada los filósofos del jardín, puesto que era el jardín de una casa que Epicuro adquirió en Atenas, y lo que se destaca más es que no solamente era una inclusión hacia los varones, sino que también a las mujeres, y allí se trabajaba la amistad y la filosofía, que según Epicuro eran las claves para la felicidad. Por eso él dio su vida a estas y se dedicó completamente, ya que la filosofía permitía alcanzar la felicidad. Él decía que toda persona debía dedicarse a ella. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, Elías. Yo me encuentro muy bien. Como nosotros que contamos con Travelers Assistant, asistencia al viajero. Gracias por la invitación y es un gusto compartir esta tarde con ustedes. Bueno, reitero el agradecimiento de mi compañera y espero que podamos compartir una maravillosa tarde cargada de conocimientos, ¿no? Comencemos entonces con las preguntas de los oyentes. Dale, empecemos. Una de las preguntas más recurrentes de todos nuestros espectadores es: ¿cómo encuentro la felicidad según Epicuro? Uy, ética full. Bueno, principalmente él hablaba de la filosofía como un modo de alcanzar la felicidad, basándose en la autonomía y la tranquilidad del ánimo y afirmando que se conseguía filosofando, que era por cierto actividad que todo ser humano debía realizar. La felicidad estaba dada por la conjunción de dos factores: la ausencia de la preocupación, denominada ataraxia, y el placer, denominado hedone. Por eso se considera a Epicuro uno de los mayores exponentes del hedonismo. Además, habían dos bloques fundamentales en el que se basaba la ética de Epicuro, que establecía por un lado todo aquello que la filosofía pretende evitar, que es en definitiva los diversos miedos, y por otra parte todo lo que se persigue por ser bueno o valioso. Bueno, chicas, qué interesante todo esto de los miedos, ¿eh? Entonces, ¿pueden introducirnos, explicarnos a qué no hay que temerle entonces? Bueno, principalmente hablaba de 4 miedos fundamentales que se debían realmente erradicar en las personas. Primeramente, ubicándonos en un punto histórico y en realidad muy importante de la Grecia absolutamente politeísta, con cientos de dioses para cada cuestión, ¿no? Entonces, Epicuro lo que decía, si bien no se posicionaba de un punto del todo ateo, él hablaba de eliminar el temor a los dioses, porque los dioses ni sentían ira, ni sentían amor, ni sentían, básicamente eso, no sentían. Y como para Epicuro las sensaciones eran algo muy muy importante en el desarrollo de la vida, seres que eran tan distintos a nosotros, porque, ya les digo, no tenían la capacidad de percibir y de sentir, no podían tener que estar involucrados en nuestra vida, debido a que era absolutamente tonto, ¿no?, tener miedo a alguien al que le somos absolutamente irrelevantes. Ese era uno de los grandes miedos. Él también hablaba de un miedo que realmente a mí me gusta mucho pensarlo, ¿no?, que hablaba del miedo irracional a la muerte. Y decía que los seres humanos le tememos a la muerte porque toda nuestra vida, como dije, era sensación, y la muerte era simplemente dejar de sentir. O sea que era absurdo temerle a algo en el que no íbamos a sentir nada, pero decía que era muy común, ¿no?, temerle a esto, ya que los seres humanos, a los seres nos costaba hacernos la idea de dejar de existir para siempre, así como también esto de que no sé, presentimiento quizás, o
idea bastante absurda de que después de la muerte podían pasar cosas horribles, sobre todo como les dije, ¿no? En una Grecia politeísta con un pensamiento bastante distinto al de hoy en día. Entonces voy a citar una cita de Epicuro hablando sobre la muerte. La muerte es el más horrible de los males, en nada nos pertenece, pues mientras nosotros vivimos no ha llegado, y cuando llega ya no vivimos. Así, la muerte no va contra los vivos ni contra los muertos, pues en aquellos todavía no está y en estos ya no está más. Bueno, también está el miedo al dolor, que es otro de los objetos de ataque de Epicuro, porque se trata de un miedo sin sentido, ya que todo dolor es fácilmente soportable, porque si se trata de un dolor fuerte, su duración será menos, y si se trata de un dolor que es prolongado, el dolor será breve. Finalmente, el miedo al fracaso, que está relacionado con el miedo al futuro. Nosotros tememos a fracasar en un futuro todavía inexistente, por lo tanto también es algo absurdo, algo completamente ilógico. Bueno, volviendo al tema del día, yo también quiero citar una frase que encontré, pero esta es referida al futuro. El futuro ni depende eternamente de nosotros, ni tampoco nos es totalmente ajeno. De modo que no debemos esperarlo como si fuera de venir infaliblemente, ni tampoco desesperarnos como si no viniera a venir nunca. Qué raro, podemos relacionarlo con la actualidad, ya que las personas viven pendientes de ahorrar y del bienestar futuro y no disfrutan del hoy. Incluso se pagan el seguro de muerte suponiendo que le van a servir de algo. Opino exactamente lo mismo, Elia. Pero entonces me interesaría saber qué debemos perseguir en la vida según Epicuro. Bueno, hay tres aspectos que es necesario distinguir. Primero, aquellos que son naturales y también necesarios, obviamente, como es el placer de calmar el hambre y la sed. Luego, los que son naturales y no necesarios, como por ejemplo, el placer de seguir comiendo y bebiendo, aunque el hambre y la sed hayan sido satisfechos. Y por último, aquellos que no son ni naturales ni necesarios, como el placer de obtener gloria, honor, entre otras cosas. Bueno, y había otra de las cuestiones que finalmente Epicuro resaltaba mucho, que era la amistad entre los seres humanos, sobre todo como una de las mayores virtudes y de los mejores placeres que se puede gozar, esto de poder reunirse con amigos. La amistad proporciona apoyo en un mundo hostil y es una ayuda que no tanto por lo que los amigos hagan efectivamente, como por el hecho de saber que podemos contar con ellos en cualquier caso en realidad. Esto es algo que él resaltaba mucho, ¿no?, de la amistad. Bueno, con respecto a eso, leí que la amistad llevó a Epicuro a fundar su propia escuela, entendida como un lugar de encuentro, de disfrute, de diálogo, de estudio, así como de recuerdo de los amigos que ya han desaparecido. Es muy interesante, ya que incluyó también a las mujeres, y en esa época era algo muy raro de ver. ¿Esto es verdad, chicas? Claro que sí, en realidad, como dijimos, para Epicuro la amistad era algo muy importante. Imaginémonos, ubicándonos en un contexto, un par de años después, Aristóteles, con la mayoría de sus obras, estableciendo la última teleología de la mujer, esto de solamente ser madres y que se realizaba, o mejor dicho, se potenciaba siendo madre. Imagínense que Epicuro incluya y llame a su escuela a brindarle educación, o por lo menos escuchar las opiniones. Exactamente, darle un poco de voz a las mujeres era realmente importantísimo para la época, y por eso también creemos que fue un filósofo que en ese momento tuvieron relevancia sus máximas, pero no quedó mucho su enseñanza, o no a nivel de lo que fueron otros como los primeros, o Platón, Aristóteles y demás, pero lo consideramos muy importante por esto, en una sociedad bastante machista, en la que la homosexualidad y demás eran muy comunes. Realmente es a resaltar esta actitud que él tenía, ¿no? Integridad. Muy buena explicación. Para finalizar, vamos a presentar una nueva canción de la alegría dedicada a Epicuro.